pincel. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En algún lugar, entre la luz y la sombra, donde el lienzo arde y la palabra provoca, existe un espacio para los que no temen crear. Aquí, el arte no es adorno, es incendio, es pregunta, es revelación. Cada lunes de 11 a 12 del día, abrimos las puertas de este territorio indómito para que pintores y creadores compartan no solo su obra, sino su proceso, sus preguntas, sus obsesiones. Esto es La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores, porque el arte no tranquiliza, revela, y a veces lo que revela, quema. Conducen Juan Carlos Jurado Reina y Rocío Soria Romero por 100.9 Cultura FM, donde el arte tiene voz y el diablo pincel. Bienvenidos y bienvenidas a la Galería del Diablo. En esta nueva edición conversaremos con Fira Ma Filatova-Bauer, artista visual, docente y directora de Filatova-Bauer Atelier. Hablaremos sobre su trayectoria artística, el sumie como práctica estética y filosófica y la influencia de la cultura japonesa en su proceso creativo. También conoceremos su experiencia en la enseñanza de las artes, la importancia de la contemplación de la naturaleza y el valor del vacío, la pausa y el gesto dentro de la pintura oriental. Chio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, súper bien. Bueno, como saben, mi nombre es Rocío Soria, les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, memoria y cultura. Gracias por acompañarnos y por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como @Galería del Diablo, y también a todas las personas que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube como @Galería del Diablo. Hoy nos acompaña Firama Filatova-Bauer, artista visual, licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Central del Ecuador y técnica superior en Artes de la Imagen. Su trabajo transita entre la creación, la investigación y la enseñanza con un profundo interés por el sumie, disciplina que se ha convertido en un camino de exploración artística y espiritual. Es directora de Filatova-Bauer Atelier, un espacio dedicado a la formación de artistas y aficionados, donde comparte conocimientos sobre técnicas bidimensionales y tridimensionales, promoviendo el aprendizaje desde la observación, la sensibilidad y la práctica constante. Su obra establece un diálogo entre la tradición pictórica oriental y las búsquedas del arte contemporáneo, invitando a descubrir la belleza del silencio, el equilibrio y la naturaleza. Bienvenida, Filatova, a este espacio. Y después de escuchar esta presentación, esta descripción de Chio, sí, permíteme saludarte, Filatova, qué gusto tenerte aquí. Ya habíamos coincidido en 2 ocasiones, la primera en el Festival de Acuarela del Centro Cultural de la Universidad Católica, sí, y hace poco asistimos junto con Chio a la exposición que estás realizando en estos días en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Pero antes de hablar justamente de esta exposición, vamos a hablar un poco de quién es Filatova-Bauer. Tú me decías que ese es un apellido alemán. Háblanos un poquito de eso, de tus orígenes, de dónde vienes, de dónde viene también ese interés, dónde nació, ¿no? Ese interés por el arte. Esa es una pregunta que siempre realizo al inicio de nuestro programa. ¿De dónde surge esa pasión por el arte? Muy buenos días, Chio y Juan Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Qué lindo tener estos espacios para podernos expresar. Y es todo un placer y un honor para mí poder contar algo de lo que
de lo que es mi carrera artística. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Pues mi apellido es alemán. Mi apellido es alemán, yo soy ecuatoriana y bueno, la descendencia es alemana, pero se asientan en Perú y de Perú pasan a Ecuador y ahí nazco yo. Mm. Sí, y mi nombre es el de la antigua Checoslovaquia, tengo entendido, sin embargo, en las últimas búsquedas que siempre se va actualizando conocimientos, tengo entendido que es muy usual el nombre Filatova en Rusia. Ah, mira. Entonces, pero las raíces son por allá el nombre y el apellido alemán. Ah, sí, y además Ujú. es un bonito nombre y además coincide con ese apellido bastante bien, ¿no? Hay como cierta musicalidad Filatova. Pero ¿cómo te llaman normalmente? ¿Cuál de forma más cariñosa? ¿Cómo te podría Mm, llamar? Filatova está bien, así. Filatova y también fila, me dicen fila, Fila, fila. más corto. Entonces, permítenos decirte fila y justamente Cómo se sientan cómodos. y Fila, ¿cuándo empezó ese amor por el arte? Porque llega en algún momento, por ejemplo, cuando visitas de niño o de niña una exposición, cuando ves algún cuadro que te impacta, cuando ves a alguien dibujar también, ¿no? Entonces de repente dices, yo también lo puedo hacer y posiblemente lo haga incluso mejor. Entonces, o cuando ves un libro, ¿no? Y dices, wow, me encanta este cuadro, me encanta esta obra, yo también quiero hacer algo parecido. ¿Cuándo ocurre en tu caso ese inicio, ese amor inicial por el arte, por la pintura? Las, la afición a los colores, a las formas, siempre estuvieron presentes. Tuve siempre el incentivo de mi mami, pero ya artísticamente es ya graduada del colegio. Entonces a mí me ocurrió todo al revés. Primero expongo y luego estudio arte. ¿Mm? Dentro de las y los temas son casi lo mismo de mi última exposición, pero a color. La búsqueda ya inicia cuando vengo a vivir en Quito. Me inscribí en la Universidad Central, soy graduada de ahí, de la Facultad de Artes, y ahí viene una búsqueda intensiva para buscar un propio lenguaje. Lógicamente ese es el proceso normal del arte, después de tantas cosas que te causan conflicto en la mente, en el pensamiento, creo que fue más ahí donde realmente digo, a ver, voy a hacer este tipo de arte, esto me gusta, esto no me gusta, y creo que lo estoy encontrando. Pero interesante cómo haces esa trayectoria. Dices que primero expusiste y luego te interesaste por el arte. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo ocurrió? Sí, de una forma autónoma lo hice porque también el aspecto autodidacta, como que es una palabra muy fuerte y causa confusión o controversia, me atrevería a decir que más estudios autónomos, busqué tener una carrera. Lamentablemente en Riobamba, yo soy de Riobamba Ah, eres de orgullosamente, sí, Riobamba. Ya, un saludo a Riobamba, gracias, una sí, ciudad que nos saludos. gusta mucho aquí. Entonces, Ujú. no habían carreras de artes, entonces nunca pude estudiar algo así. Sin embargo, seguí cinematografía y televisión, pero antes de eso yo me forjé de una manera audaz, diría yo, ese ímpetu de la juventud. Dije, quiero ser pintora. Entonces, en ese aspecto, moví todo, hice hasta de gestora, busqué contactos, busqué la manera de, investigué cómo se hace esto, cómo se hace el otro y logré hacer mi primera exposición hasta el año 2009 de forma autónoma y tuve muy buena acogida. El tipo de arte que hice fue pintura al óleo y los temas que presentaba siempre se marcaron en el paisaje y los retratos. Entonces por ahí incluso estoy como parte de un inventario de artistas chimboracenses. Me catalogaron como pintora de retratos políticos. Ah, ya, mira, Sí. porque hemos visto tus obras y no he visto, no me he topado con ese tipo de retrato más político. Me he encontrado con otros conceptos, otras propuestas que me parecen incluso Sí. más interesantes, pero continúa, continúa. Bueno, mis episodios autónomos los mantuve un poco al margen y en secreto en realidad porque tuve una mala experiencia que cuando entré a estudiar una carrera lo más afín a las artes plásticas había un módulo de pintura al cual no me recibieron.
porque decían que yo ya tenía una trayectoria artística y no, el profesor no me aceptó. Qué triste. Entonces, sí, pero son lindas cosas para contar ahora. En el momento te causa un montón de cosas negativas, pero en la actualidad te mueres de risa y dices, ah, qué chévere, tienes algo para contar. Entonces, con esa experiencia fea, porque uno quiere alcanzar, quiere progresar y no te permite, o sea, terrible, ¿no? Me quedé calladita en la Facultad de Artes, entonces nunca hablé de mi trayectoria artística preuniversitaria con el miedo de que me vayan a decir, a usted ya sabe, váyase. Entonces por eso lo mantuve así, tras, tras los bastidores. Entonces el tema político fue porque tuve, gracias a Dios, he tenido la habilidad de sacar parecidos en los retratos. Siempre me presenté a concursos de dibujo, pintura, de retratos. Estudié en el Colegio María Auxiliadora y obvio, Laurita Vicuña, San Juan Bosco. Don Bosco. Entonces ya me sabía hasta de memoria. La iconografía salesiana, ¿no? Exacto, entonces en ese sentido siempre sacaba parecidos y lo fui cultivando, entonces dije, ¿por qué no hacerlo? Y la manera para que la gente reconozca y juzgue si es que es un parecido o no. No podía hacer retrato de mi familia de pronto, ¿quién le conoce? Entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer retratos de autoridades, de todas de las personajes autoridades. más, Personajes digamos, conocidos. conocidos. Ajá. Exacto. Sin embargo, vemos que en tu trayectoria hay un interés, como tú mencionas, por el retrato, pero también por el cuerpo humano, ¿no? Ahí vemos Sí. unos trabajos tuyos para quienes nos siguen en las redes sociales, en Facebook, pueden mirar las obras de Filatova Bauer en este momento y ahí tenemos un precioso desnudo. Es un desnudo femenino donde imperan los colores como el rosa, por ejemplo, ¿sí? Y parece que además es hecho sobre una especie de papel craft. Cuéntanos un poquito de Ya. háblanos de esta obra. Las obras que tengo en mi portafolio de mi página web obedecen a mi proceso académico de la Facultad de Artes. Entonces me encanta la anatomía y la figura humana femenina está plasmada en estas dos obras que vi por ahí que las pasaron. Sí, como la fertilidad de la mujer. Me gustó mucho la textura de la tabla triple, a la cual no le imprimí más que con una capa algunas capas de laca transparente para, obviamente, antecederme al desgaste del tiempo, la preservación de la obra. Y sobre ella pinté el desnudo y simplemente di una fusión de aire, de agua, sobre todo esos dos elementos de la naturaleza, y la tierra, del color de la madera. Entonces, para hablar sobre la fertilidad femenina. Y La pose me gusta mucho y los colores también, los colores del óleo, como ustedes saben, o los que no saben, yo también tengo mucha afición por los materiales de arte y tengo un pequeño negocio sobre eso. Entonces me gustaba también mostrar, romper las reglas del arte tradicional. La figura tal vez obedece a un arte de realismo, aunque es más gestual porque está pintado con espátula. Y los colores quise darle a un magenta, a los rosas, también tratar de meter esta parte un poco más artificial del color, no solo el color piel como tal, literalmente, sino indagar un poquito con los colores más contemporáneos, más sintéticos del magenta. no, y mira que interesante porque yo veo aquí, ¿no? Como cierta influencia del arte del Renacimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ves los bocetos de los grandes maestros, vas a ver que esos fondos, así como de madera, a veces son hechos sobre papel, ¿no? El papel, Sí, el color del papel, del cartón más bien, ¿no? Y ahí encuentras el boceto, ¿sí? La anatomía está, además es un desnudo bien logrado, sí, el está bien escorzo de las trabajado. Hay piernas, un me escorzo gusta, también que sí. está muy bien logrado y los colores, ¿no? Están usados de manera bastante apropiada, bastante sólida.
sin necesidad de que pintes todo el fondo, no hace falta aquí, ¿no? Ya basta Sí. justamente, y es ahí donde hago esta especie de relación. Tú ves ahí los llaman los cartoni, ¿no? De los maestros Así italianos, es. por ejemplo, que no pintan todo, ¿no? Es porque simplemente es un boceto, ¿sí? Pero se pinta la figura central con una grisalla o con pocos colores, ¿no? Y en este caso, con Exacto. el magenta, que es un color que a mí también me gusta mucho. Yo soy el magenta, en cambio, a veces como fondo, porque como fondo también permite que la figura central adquiera volumen con facilidad. Entonces a mí Así me es, gusta sí. mucho. Vamos a ver el siguiente, que también es un dibujo. Si nos ayudas con la siguiente imagen, Alex, vamos a ver que son aquí también dos desnudos. Aparecen en figuras que tienen son similares a un Ujú. huevo, ¿no? Parece que hablan del nacimiento, del origen, Sí, y además son figuras femeninas, si no me equivoco, las dos. sí, las dos Ah, son femeninas cuen- también. Cuéntanos un poquito Sí. sobre el sentido de este trabajo. También aquí lo que represento dentro de la feminidad es la fragilidad en este caso. En la obra anterior obviamente corresponde al módulo de pintura y este al módulo de dibujo, pero siempre iba llevando el mismo tema en todas las asignaturas para poder tener una secuencia de obra. Y aquí sobre todo los discursos difíciles. No me gusta manejar el erotismo totalmente explícito, sino de una forma más delicada, no objetualizarse, diría, Ujú. sí, a la mujer, sino más bien buscar la delicadeza, el escorzo que sugiere, pero esa fragilidad femenina, no sexual, no erótica, sino más bien algo un poco más espontáneo, más puro. Sí, Ajá. podrías incluso trabajar como opuestas las categorías de lo erótico y lo pornográfico, ¿no? Lo pornográfico es lo que se expone por completo, ¿no? No deja Sí, lugar a la imaginación. Eso digamos que es lo propiamente erótico, ¿no? Lo que oculta. sí, Entonces, lo que justamente da lugar a que uno piense, vea más allá. sí. Entonces, y es más delicado, más sutil también. Sí, entonces cuando presentaba la propuesta al maestro Pepito Cela, que fue uno de los grandes maestros de anatomía, y lo mismo con el profe Carlos Revelo, que manejé los temas de la feminidad y fertilidad y fragilidad, esta es sugerencia netamente de él. Me faltaba un elemento justamente para que conjugue en total el tema que estoy manejando, por eso la presencia de esos óvalos a maneras de ovoides, o sea, los huevos, porque el material del huevito es tan frágil, ¿no? Ujú. Entonces ahí como que logramos poner sobre incluso una hoja de papel un poco rota en las puntas, fijada con el masking dibujado, entonces elementos que van sumando al tema de esta obra. Ujú. Y antes Ujú. de pasar a nuestra pausa, vamos a ver otra imagen más. Vamos a cerrar aquí con una imagen, porque estamos viendo también tu evolución, ¿no? La evolución de tu arte hasta Sí. llegar a tus propuestas más actuales. Y justamente nos vamos a quedar aquí, que ya es como el paso al gran tema que estás trabajando, ¿no? Aquí, en primer lugar, yo veo que ya hay un interés más claro, más decidido por la acuarela, por la tinta y por la acuarela. Entonces ya dejaste, es como, no sé si sería correcto decir dejaste, ¿no? Pero más bien te inclinaste más bien ahora por estos materiales de agua, ¿sí? Que se Ujú. mezclan con el agua, con la tinta, Sí. la acuarela. Sí, ¿cuándo ocurre este paso y por qué? Bueno, siempre he sido una admiradora de la naturaleza. También los grandes maestros de la pintura al óleo, al acrílico, también expresan muchas cosas y obviamente siempre la mejor maestra es la naturaleza, como lo dice Rembrandt. Pero en mi caso me gustan los dentes diminutos. Y si con todos los estudios que tú vas haciendo, por ejemplo en Panofsky, él te aconseja bastante sobre que también tu propuesta tiene que ir de acuerdo al material. Entonces a mí la tinta, sobre todo la tinta y la acuarela, me permiten describir mejor estos entes diminutos, como los hongos, los colibríes, las hojas, los pétalos de la flor.
que son cosas tan delicadas, tan frágiles y al mismo tiempo resistentes. Entonces, me parece que en ese sentido, con mi propuesta y mi búsqueda personal interior, la tinta y la acuarela me permiten alcanzar eso que quiero, manejar todos estos conceptos. Y hemos visto entonces que justamente en esa evolución la naturaleza ya ocupa un lugar central. Entonces, casi todo lo que hemos visto últimamente de Filatova Bauer, es una representación delicada, es una representación además bastante sólida, producto de la observación de la naturaleza. Vamos entonces, justamente ya que estamos abordando uno de los temas más importantes de tu trabajo, a hacer una breve pausa y, Chio, ingresemos del segmento cultural. Llegó el momento de abrir nuestra bitácora. Apuntes, procesos y secretos de la creación. El arte de la pausa. Vivimos rodeados de imágenes que aparecen y desaparecen con rapidez. Todo parece exigir inmediatez. Sin embargo, existen prácticas artísticas que nos invitan justamente a lo contrario, a detenernos. El sumie, la pintura tradicional japonesa realizada con tinta, enseña que un solo trazo puede contener una emoción, un paisaje o una estación del año. Para lograrlo, no basta con dominar la técnica, es necesario aprender a observar, respirar y encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente. En esta tradición, el vacío también forma parte de la obra. Lo que no se pinta tiene tanto valor como aquello que aparece sobre el papel. Ese espacio abierto permite que la imaginación complete la imagen y nos recuerda que el silencio también comunica. Quizá por eso el sumie continúa siendo una práctica vigente, porque nos invita a mirar con calma, a descubrir la belleza de lo esencial y a comprender que muchas veces menos significa más. Cada pincelada es una decisión consciente. El papel registra no solo el movimiento de la mano, sino también el estado interior del artista. En tiempos donde todo parece acelerarse, el arte nos recuerda la importancia de la pausa y de la contemplación. Escuchemos, y justamente para generar ese ambiente apropiado para hablar del tema más importante de esta entrevista, vamos a escuchar la siguiente canción escogida por Firama. Chio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, se trata de Achigaira, no sé si estoy pronunciando bien. Sí, ¿Cómo se pronuncia, Fira? Achigariuma. Uh-huh. Ajá. Interpretada por Voces Ancestrais, una obra inspirada en las raíces y la memoria de los pueblos originarios de Brasil. Con composición de Daniel Mundruco, los dejamos con esta hermosa pieza musical.
Estás en la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Escucha. Minga por la Pachamama. Esta semana, en Ciudad Consumo, todo está en aparente calma, pero... El poder del caserito. ¿Y el poder de la caserita? El poder del caserito, el poder de la caserita está en nuestro plato. Está en nuestra cuchara. Está en mis manos. Te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde por Cultura FM. ¿Es en serio? ¿El rock ha muerto? No, el rock está más vivo que antes. Tenemos para ti rock protestante. Especiales temáticos del rock. Multiverso rockero. Los versus del rock. E invitados especiales. ¿En dónde? Escúchanos por 100.9 Cultura FM a las 11 de la noche de lunes a viernes. Porque en Quilla Rock, la estrella eres tú. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta en la Galería del Diablo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por 100.9 Cultura FM con más arte, más diálogo y más voces que construyen cultura. Continuamos en la Galería del Diablo. Hablamos con Filatova Bauer. Hablamos de su trayectoria, de sus estudios y de sus proyectos actuales. Podemos ver que en esos proyectos es claro su interés por la naturaleza, por la observación, por lo minúsculo, por lo pequeño. Y además notamos esa influencia de toda esta gigantesca y hermosa tradición artística que proviene del Extremo Oriente, ¿no? La filosofía y la cultura japonesa. En la historia de la pintura, por ejemplo, en la pintura de Occidente, encontramos a grandes maestros que tuvieron este mismo tipo de interés, ¿no? El mismo Van Gogh tuvo una etapa donde empezó a copiar estas obras de los maestros japoneses, y también en Occidente hay un interés, ¿no? Yo pienso que renovado por algunas expresiones del arte oriental, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta esta famosa ola de Hokusai, que incluso está en nuestras cabezas. Yo creo que mucha gente la identifica con facilidad, ¿no? Ahora, ¿cuándo, en qué momento empieza este interés? No sé si va asociado por este volver a la naturaleza, a observar la naturaleza, que justamente descubriste también que había esta afinidad, esta relación, este vínculo con el arte de Oriente. ¿Dónde surge esto, Filatova? Bueno, mi búsqueda sobre... mi primer contacto de la tinta fue en el 2013, pero empiezo debido a la instrucción del arte en talleres. En mi trabajo me pedían las técnicas de la tinta, de la acuarela, y eso también me condujo a que me fascinara la tinta. Mi niñez y adolescencia también fue muy monocromática, y siempre me ha gustado la tinta porque es un material tan versátil, no traspasa el papel, o sea, es muy noble. Y dejar eso, quería también nuevamente retomar esa parte no solo del color, sino del dibujo monocromático. Y a raíz del 2015 me pongo a estudiar
lo que es el sumié. Mi interés justamente radica en el vacío, porque como tú muy bien lo percibiste, en la obra hay la superficie, yo no quise intervenir la superficie de la madera. Considero que el fondo obviamente es muy importante porque es la mitad de la obra, es el contexto de la obra, donde se desenvuelve la locación es muy importante porque te está contando el tiempo, de dónde se desarrolla el protagonista, qué es lo que está haciendo en la obra. Sin embargo, a mí me satura bastante y lo que realmente me conmueve, creo que a veces las personas tenemos ya un modo de ser totalmente inherente, pero a mí lo que me llama es justamente esa cosa la más insignificante. Entonces, sí resulta que esas cosas insignificantes están en la naturaleza. Entonces, a mí me conmueve, no todas, no sé si todas tengan el mismo nivel de conmoverse como yo, cuando ve una flor, un pájaro, un gato, un hongo, le pisamos al hongo en el césped, ahí en el Bicentenario que frecuento, y piso y me da una pena. Entonces, ese tipo de cosas también son comportamientos, ¿no? Que estudia la antropología, la filosofía, la sociología, son comportamientos humanos que son importantes para desarrollar los talentos, las habilidades. Entonces, yo encontré, más bien dicho, en el sumié, el permiso para ello. Entonces, no se trata solamente de una técnica tradicional, una filosofía rígida, sino que más bien me permite conjugar, o sea, hace que mi discurso trate de ser auténtico. O sea, nada de apropiarme por superficie, sino algo mucho más profundo. ¿De dónde sale este sentir y por qué? ¿Para qué? Entonces me lo hizo válido y realmente el virtuosismo técnico también dentro de la filosofía Zen es que el estudio del natural lo estudias a tal manera que después surge tu memoria y esa parte intuitiva, esa facultad de humano de tener memoria, se vuelve tangible el momento que con un solo pincelazo has logrado un pájaro, has logrado eso que te conmovió plasmarlo. Entonces, lo mismo le sucedió a Van Gogh, como tú bien lo mencionaste, y hubo la parte del japonismo en las primeras vanguardias. Algo que me gusta también de esa época, por ejemplo, de lo espiritual en el arte de Kandinsky, el suprematismo de Pierre Mondrian, donde buscaba el vacío, o sea, buscaba no la saturación, sino más bien la abstracción de lograr los menores entes pictóricos. Entonces, por ahí va mi búsqueda, y el sumié me regaló y me dijo, a ver, Filatova, esto es lo tuyo. Y empecé a fluir, empecé a sentirme satisfecha, y otro de los términos japoneses que me gusta mucho, el concepto del Ikigai. El Ikigai es el propósito de vida. Entonces el sumié me dio toda la identidad que yo buscaba. Identidad geográfica, identidad profesional, identidad vocacional, y compartir sin mayor conflicto la belleza de contemplación, el arte. Entonces, el mundo consideré, y es la propuesta que yo hago, consideré proponer una pausa visual, tratar de que la gente, el espectador, potencie en ese vacío que ve en la obra y valore lo que ya conoce. Entonces, cómo lo haga, eso ya le corresponde a cada uno, pero esa es mi propuesta, una calma, un poco de calma visual. Y me gusta mucho cómo la propones y cómo la explicas, y porque me llamó la atención algo que dijiste, ¿no? Uh-huh. Dijiste, encontré en el sumié
el permiso. O sea, mira qué interesante, no tomas, por ejemplo, frente a la naturaleza, una actitud como arrogante, ¿no? Como enmarcada siempre en ese dualismo de sujeto-objeto, ¿no? Donde uno puede hacer con ella lo que quiere, ¿no? Simplemente dejas que la naturaleza se exprese, ¿sí? Te muestre quién eres y lo que es también, y dices que justamente a través del Sumie encontraste como esa vía, ¿no? Para obtener ese permiso para que la naturaleza te hable, ¿lo estoy diciendo bien? Para que la naturaleza Sí, se muestre, se exprese. exactamente, o sea, el que tú lo manifiestes, se cierra mi círculo de arte y eso es maravilloso porque es la intención con la que hago. Me gusta honrar mucho la naturaleza y cada cosa, o sea, pedirle permiso a esa hierbita para pintarle, para pasarle de una dimensión o de un reino a otro reino. Es hermoso porque te vuelve un poco más sensible con lo que ya tenemos. La última parte de mi exposición está basado también en el término mono no aware, que es una especie de ternura, es una tristeza feliz, valga la paradoja, pero de aquello que podemos ver ahora y tal vez mañana ya no está, como cuando un árbol envejece y la hojita, el instante que del otoño. Bueno, nosotros no tenemos más que las dos estaciones, pero podemos, por lo que hemos aprendido, saber que es un otoño, cuando las hojitas secas salen y vuelan. Ese instante de que ahora está y mañana ya no está, nos da esa memoria, ¿no? Entonces, es lindo poder honrarlo. Entonces, a eso me refiere el permiso de que tu maestra, la naturaleza, te permite justamente a través de la observación, te inspira y te da tu vocación y tu profesión. Magnífico. Y justamente aquí quiero conectar lo que acabas de decir con la experiencia que he tenido al ver las obras de Chio, ¿no? Chio ha practicado, ha trabajado en este tiempo también con acuarela, Ujú. ha trabajado este tipo de motivos también sencillos, ¿no? Que contrastan mucho con mi propia propuesta. Yo soy un barroco. A mí me gustan los cuadros saturados, llenos de A mí imágenes, ¿sí? también, también, también lo hago. Yo, por ejemplo, no puedo ver una pared en blanco, necesito que haya un cuadro, necesito que haya libros, si no me desespero inmediatamente, ¿no? Entonces, y eso me pasa también por mis orígenes católicos, ¿no? La visita a las iglesias del centro me determinó mucho a entender, ¿no? Esta forma de expresión artística, ¿no? Tan saturada y justamente, y es algo que he entendido también y he apreciado y me gusta mucho de las obras de Chio, justamente es que presta atención a lo minúsculo, ¿sí? A la botella vacía, a la hoja. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Chio? Cuéntanos un poquito, y si, porque veo que hay ciertas afinidades, ciertos parecidos, y de qué manera también contrasta con mi propia propuesta. Bueno, en el caso de que tú dices, es como haber traído un poco del lenguaje de la poesía a la pintura. Entonces, si es que en la poesía uno utiliza el silencio para graficar entre verso y verso algo, entonces eso mismo es lo que creo que un emparentamiento con lo que con lo que voy pintando. Entonces, como que se va reflejando porque es la misma persona, creo que la que está enfrentada al texto en el un caso y la que se enfrenta a la pintura en el otro caso. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan cosas chiquitas, ¿no? Los frasquitos, cómo brilla el brillo del vidrio, del agua, esas cosas me llaman la atención, ¿no? Porque son cosas, detalles que a uno a veces le pasan desapercibidos y a través de esto uno como que detecta, ¿no? Cosas que no había visto antes. Igual que en la poesía, pues, ¿no? Detectas detalles que no habías visto antes. Maravilloso. Conversamos con Firama Filatova Bauer sobre el Sumi, la contemplación y el encuentro entre el arte japonés y la creación contemporánea. Hagamos una pausa para escuchar la siguiente canción, también escogida por Firama. ¿Qué tenemos, Chio? Bueno, antes de continuar con nuestra conversación, los invitamos a disfrutar de una pieza musical elegida por nuestra invitada. Vamos a escuchar In the Beginning del compositor japonés Kitaro, una obra que nos envuelve en una atmósfera de serenidad y contemplación, en armonía con el espíritu del Sumi-e, del que hemos venido conversando. Los dejamos con esta hermosa composición.
Y vamos ya concluyendo esta entrevista interesante, filosófica, muy profunda, esta conversación muy profunda con Filatova Bauer. Y vamos cerrando ya esta entrevista. Hemos visto alguna de tu producción más reciente, podemos ver también otras imágenes. Incluso ya fotografías de tu actual exposición a la que queremos que invites al público. Coméntanos, ¿de qué se trata la exposición que pueden visitar quienes nos escuchan en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista? Gracias. Quiero enfatizar que esta propuesta no surge como antagonista de otras posturas, no, más bien solo una pausa para compartir y poder disfrutar de estos entes íntimos como la naturaleza, que nos ofrece la naturaleza. Es como una pausa visual. Entonces, sí, estoy hasta el día 19 de septiembre, está abierta mi muestra que se realizó gracias a la gestión de la Embajada de Japón en Ecuador en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista. Quiero extenderles una cordial invitación. Este día sábado se celebrará el Kawaii Fest, que está enmarcada en el concepto en la técnica, el concepto de mi muestra Mano Hikari, la luz del intervalo. Habrá 15 emprendimientos. El programa es de 10 a 17. Hay talleres, hay demostraciones, los stands, donde ustedes pueden acudir de 10 a 17 horas. Les va a gustar, como una oportunidad para involucrarse un poquito más con la cultura japonesa. No se olviden, es en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista. Estaré dando el taller que se llama la segunda parte, La Fuerza del Bambú, donde ustedes tendrán una visita guiada de mi autoría para ponernos en contexto y posteriormente pasar al taller que será a las 10 de la mañana y donde un primer contacto puede ser con la técnica del sumie. Entonces, les esperamos con mucho gusto. Ya, ¿nos repites la fecha y el horario, por favor? Este sábado 18 de julio, en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista, de 10 a 17 horas. Perfecto, entonces ya el público lo sabe, puede visitar la exposición de Filatova Bauer, que estará abierta hasta el 19 de septiembre en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista. Así también puede asistir a los eventos y talleres programados, entre ellos el que está programado para este sábado. Sí, sigan atentos porque durante la exposición igual seguiremos implementando las actividades paralelas donde se pueden inscribir gratuitamente. Para terminar, Filatova, si alguien te quiere seguir en redes sociales, ver tu trabajo, ¿podrías decirnos cuál es el sitio, las redes sociales en las que pueden ubicarte? Con mucho gusto. En Instagram estoy como @FilatovaBauerArtist y en TikTok para lo de Sumie estoy como @sumi.fira o Sumie con Firama. Excelente. Te agradezco por asistir a esta entrevista donde hemos hablado de filosofía y arte japonés. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Fila, por compartir con nosotros tu experiencia artística y por recordarnos que la pintura puede también ser un ejercicio de contemplación, equilibrio y conocimiento interior. Ha sido un gusto conocer más sobre tu trabajo y sobre el universo del Sumie. Gracias también a las personas que nos escuchan. Nos encontraremos entonces en el próximo episodio de La Galería del Diablo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook como Galería del Diablo, y de suscribirse también a nuestro canal de YouTube, donde nosotros estamos colgando pues ya los episodios de La Galería del Diablo. Nos despedimos entonces. Gracias por acompañarnos en La Galería del Diablo. Esto fue La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana volvemos con nuevas voces, nuevas obras y nuevas preguntas que vale la pena escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente cerca de lo que estamos construyendo.
todos los lunes de 11 a 12 del día por 100.9 Cultura FM. Nos escuchamos. Nos escuchamos.